Bertoni, que fue uno de los más grandes sabios, venía de Europa buscando construir una sociedad buena, de gente buena. Su compañero político en Suiza le había dicho a él que Europa ya no podía ser un lugar para construir ese modelo de sociedad. Y él le había dicho, juntar la gente más buena que conocés y andar a un lugar bien retirado de acá. Y allí prepararle a esa gente que nunca robe, que nunca mate, que nunca hable mal de nadie. Cuando finalmente, por distintas circunstancias, él llega al Paraguay, se instala en la zona del Alto Paraná, hoy ese lugar lleva el nombre de Moisés Bertoni. Él conoce allá a los Mbuiá, a los guaraníes, y queda sorprendido. Él los estudia por 40, 50 años, escribe un libro en 3 tomos que se llama La civilización guaraní, y él usa y aclara que usa el término civilización como el nivel más elevado de desarrollo de una sociedad. Los libros nuestros dicen los guaraníes habitaban, recorrían, transitaban, y ellos siguen vivos, son 120.000, un poco más. Son 3.100 años antes de que Colón llegase a América que acá había gente. ¿Será que así como se nos cuentan los libros es verdaderamente la historia o hay otra historia? En los libros que hoy estudiamos no existen héroes indígenas. Ubuyarate Koen yupotu Mitakuña ñande ubukuera Guarani ñemoñarete Oñembrasu Esausuru Ugaru matawupe Ubura Omomorainte bahikuai Hapeteinte ma hembuwa Ne inaba waterioyitu Hi anga ruwaite pebe Pekuñataime oikutumba embrasu Hesausuru Paraná osuru haisa Y corazone oyaitu po uampame Soja tupame iñasai vaisa Pohavai Pohatu ai Timbo kwendi vaisa o umandu a oyapuhu vai nyaputu Imandu a hekove umawarere Pukavu kangu miheñoi sapu a iyurupe Imandu aboha haipe henguekuera oikohawe pu awapu havu ape Ellos fueron nómadas por una cuestión esencial. En la naturaleza nada se puede alterar, nada se puede cambiar. El concepto del cultivo de la tierra es un concepto nuevo. E inclusive cuando van a tocar algo en la naturaleza, ellos le piden permiso al de arriba, a Ñanderú. Y él les tiene que decir qué pueden tocar y qué no. Ellos fueron vegetarianos, pero de origen, y tenían siempre el temor a que al consumir la carne de algunos animales, esa carne involucraba al espíritu. Y si ese animal era violento, pues violenta también iba a ser la persona. Lo que alguna vez llegaron a consumir y consumen hasta ahora son peces, ¿verdad? Ellos viven siempre a la costa de un río, de un arroyo, y después fruta, miel y agua. Después del griego y del latín, el guaraní es la lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Y ese fenómeno refleja primero que nada un profundo conocimiento de la naturaleza, un profundo conocimiento de la astrología, conocimientos que tienen que ver con la medicina, conocimientos que tienen que ver en este caso con la filosofía. En guaraní se dice ñe'engatú, al que habla, al que dice palabras. Y la expresión ñe'engatú significa palabras sagradas, palabras perfectas. El indígena piensa, sostiene que el que habla es el alma. Ellos dicen ñande yururu piose, ñande rupe jepe. A través de nuestra boca sale Dios en pequeñas porciones. Nosotros, los seres humanos, somos almas, palabras, almas que hablan.
y las palabras son el reflejo del alma. Ha'ekuéra omomba'eguasúva'ekue ka'aguy, ka'avo, mymbaita ha opa mba'e oĩva hekohápe. Hikuái ndojahéiri mba'evére iñarandu pypukúgui oipuru ka'aguýgui oikotevẽkueténte. Ka'aguy ha'eva'ekue hekoha upépe oke ha opa chugui okaru omono'õ kuaapy. Ka'aguy añetehápe isykuérate ohasapéicha ára oiko votorýpe hikuái. Upéinte ou mbopi guasueta oñembohéravaipo civilización. Las misiones jesuíticas, sobre todo al sur, lo que hoy es Paraguay, Argentina y Brasil, eran moles enormes de piedra. Ellos fueron forzados a construir eso. Primero que nada partamos de que nunca jamás tuvieron una construcción en material, ¿verdad? Entonces construyeron, fueron obligados a vivir allí, hicieron unos preciosos diseños de arte, en pintura, en escultura, en todo. Bueno, ¿y qué pasó? 150 años, de 1610 hasta 1737, en que son expulsados los jesuitas. La lógica hubiera dicho que 6 generaciones de 25 años, que la última por lo menos hubiera dicho, nos quedamos acá, este es un lugar hermoso, estamos a cubierto, todo esto es de piedra, tenemos acá un fogón, una cocina, una cama. Bueno, ¿y qué pasó? 150 años después ellos abandonan las misiones y vuelven al monte, su hábitat tradicional. Yo creo que si miramos nosotros desde ese punto de vista, ellos siempre tuvieron esa característica de la libertad, son libres. Por eso que una expresión que la iglesia cristiana incorporó para referirse a Dios como nuestro Dios, Ñande Yara, el dueño nuestro, nunca fue aceptado por ellos. Ellos nunca jamás asumieron de que alguien podía ser dueño nuestro. Mbarete ha ñarõme omyaña, omosémakatu umi yvyjarateépe ha upéicha ko'ẽko'ẽre mbopi okakuaavéma. Hetavéma ogueru hapykuéri ohovy'óva'erã tapichakuérape. Civilización rérape guaúva ysaukakuaáicha omoperõ ka'aguy. Oñemboja'ómakatu hikuái yvýre omongorá. Ha'ekuérantema voi yvyjára. Hogapeguáicha ouha oho hikuái. Camiõ tuicháre myhẽ ogueraha umi yvyrá. Opukacharara umi mbopikuéra kamba. Ovy'a hikuái. Paraguay ka'aguy rupive ipore myhẽ pirapire ojára. Ko'ẽjupoty, hasẽve. Imandu'áipe hẽnguekuéra heta omanohaguévare águi. Ka'aguy oguepáma. Ha ndaiporivéima hi'upyrã. Oĩkatu iñirũnguéra mymbasaitéicha ohopáva Paraguaýpe ojeporeka. Oñepomoĩ ha katu jeiko'asýmante ojaho'ijey chupekuéra upépe.
Sa'imíha pichakuéra oñembopy'aguasu ha opytáva ekueso hatýpe nomanóiva ñembyahýigui omano pohãvai térã kamba mboka povýpe. Las circunstancias desgraciadas en las que ellos se han desarrollado a partir del descubrimiento de América, de mucha discriminación, de marginación, de desprecio, de degradación, y eso se manifestó de muchas maneras, y hasta hoy. Es decir, lo que originalmente estas eran las tierras propias de ellos, hoy en día estas tierras ya no son de ellos. Hoy día continuamente son perseguidos, son desalojados de las propiedades que tienen. Entonces hay comunidades enteras que están en la línea de la muerte a punto de prácticamente extinguirse. Estamos hablando ya de una especie de etnocidio, donde no solamente van a morir ellos, sino que con ellos toda la cultura va a ser enterrada. Nada se hizo, nada se invirtió, no existe. Ko'ág̃a ko'ẽjupotýañóntema opyta hekoha oĩhaguépe noñeme'ẽ gueteri moñaikuérape oikuaágui mba'épa oikóta y pahaitegua omanóro. Upévare ha'e ñembyasy pa'ũme oñakãngeta mba'éichapa ikatu ygarýpe oipytyvõve. Opu'ã oñemombarete ha oñe'ẽ kuarahýpe he'ívo hi'ãite paraguaiguakuéra opáy hetaitéma oke. Hi'ã maymavéva tou toñemoĩ che ykére tohayhu che jave ka'aguy ha Paraguay rekove.